Imagina por un momento que vives tu día como cualquier otro. Sales de casa, vas al trabajo, a la escuela o simplemente disfrutas de un paseo, sin imaginar que ese mismo día marcará un antes y un después en la historia de la humanidad. A lo largo de los años, cada generación ha sido sacudida por tragedias que no solo se recuerdan por su magnitud, sino por la huella profunda que dejaron en la memoria colectiva. Estos sucesos han sido tan impactantes que se convirtieron en puntos de referencia. Todos recuerdan dónde estaban y qué hacían cuando ocurrió. Bienvenido a este recorrido donde exploraremos aquellas tragedias que sorprendieron a cada generación. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y dejar tu like. Eso nos ayuda a seguir trayendo contenido profundo y revelador que conecta con la historia y con nuestras emociones. El hundimiento del Titanic, la tragedia que marcó el inicio del siglo XX, era abril de 1912. El mundo entero hablaba de un barco que parecía indestructible. El Titanic representaba lo último en tecnología y lujo, un símbolo de progreso humano, pero en la madrugada del 15 de abril la historia cambió para siempre. Tras chocar con un iceberg, aquel coloso se hundió en las frías aguas del Atlántico Norte, cobrando la vida de más de 1.500 personas. Lo que más sorprendió a esa generación no fue únicamente la magnitud del desastre, sino el contraste entre la arrogancia humana y la fragilidad de la vida. Un barco catalogado como insumergible se hundió en su primer viaje. El Titanic se convirtió en metáfora de la soberbia y la vulnerabilidad de la humanidad frente a la naturaleza. La noticia recorrió periódicos de todo el planeta, dejando un sentimiento de incredulidad y tristeza. El eco de esta tragedia se mantiene hasta hoy, siendo recordada en libros, películas y canciones. Fue la primera gran catástrofe moderna que unió al mundo en el dolor. La Segunda Guerra Mundial, el conflicto que transformó generaciones enteras. En 1939, el planeta fue arrastrado hacia una de las páginas más oscuras de su historia. La Segunda Guerra Mundial. Durante 6 años, millones de familias vivieron bajo el terror de los bombardeos, la ocupación y la constante amenaza de la muerte. Los campos de concentración como Auschwitz mostraron lo más cruel del ser humano. El genocidio perpetrado contra los judíos, conocido como el Holocausto, dejó una herida que nunca ha cicatrizado. Ciudades enteras fueron reducidas a ruinas, y la introducción de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki mostró un poder de destrucción jamás imaginado. Para esa generación, la guerra significó una infancia marcada por el miedo, una juventud interrumpida por el combate y una adultez reconstruyendo lo que quedaba. Fue un suceso tan abrumador que cambió la forma en que las naciones entendían la política, la economía y los derechos humanos. Nunca antes una guerra había sido tan global ni tan devastadora. El asesinato de John F. Kennedy, el día que la esperanza se apagó, avanzamos hacia 1963. Estados Unidos vivía un momento de efervescencia cultural, tecnológica y social. John F. Kennedy era el presidente que simbolizaba juventud, cambio y optimismo. Sin embargo, el 22 de noviembre de aquel año, en Dallas, Texas, su vida fue apagada por disparos mientras viajaba en un coche descapotable. Las imágenes de la primera dama, Jacqueline Kennedy, cubierta con la sangre de su esposo, recorrieron el planeta y quedaron grabadas para siempre en la memoria colectiva. Fue un golpe devastador, no solo para los estadounidenses, sino para millones de personas en todo el mundo que veían en Kennedy un símbolo de esperanza. Esa tragedia instaló también una sensación de desconfianza y conspiración. ¿Quién estuvo realmente detrás de aquel asesinato? Hasta hoy, el tema sigue siendo objeto de teorías, debates y documentales. Lo cierto es que marcó a toda una generación, mostrando que incluso las figuras más queridas y poderosas podían ser vulnerables. El accidente del transbordador Challenger, un sueño convertido en pesadilla, era el 28 de enero de 1986. Millones de personas en Estados Unidos encendieron sus televisores para ver en vivo el lanzamiento del transbordador espacial Challenger. Entre los tripulantes se encontraba Christa McAuliffe, una maestra que había sido elegida para representar a la educación en el espacio. La expectación era enorme, pero 73 segundos después del despegue, una explosión desgarró el cielo. El Challenger se desintegró frente a los ojos de toda una nación, cobrando la vida de los 7 tripulantes. La escena fue transmitida en vivo y dejó en shock a estudiantes, familias y ciudadanos que presenciaban un sueño convertido en pesadilla. Para esa generación, el accidente del Challenger representó la fragilidad de los avances tecnológicos y la dura lección de que incluso los proyectos más inspiradores podían terminar en tragedia. Fue un golpe al orgullo de la NASA y al espíritu de exploración que caracterizaba los años 80. El atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre que cambió el mundo. El 11 de septiembre de 2001 amanecía como un día cualquiera en Nueva York.
Miles de personas comenzaron su rutina sin imaginar que vivirían el mayor atentado terrorista de la historia moderna. A las 8:46 de la mañana, el primer avión impactó contra la torre norte del World Trade Center. 18 minutos después, otro avión se estrelló contra la torre sur. Lo que siguió fue una escena de horror. Las torres colapsaron, sepultando a miles de personas y dejando imágenes que dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos. El atentado no solo cobró la vida de más de 3.000 víctimas, sino que cambió la percepción de seguridad en todo el planeta. Ese día quedó grabado en la memoria de millones. Todos recuerdan dónde estaban cuando lo supieron. El 11 de septiembre marcó el inicio de una nueva era en la política global, con guerras en Medio Oriente, medidas extremas de seguridad y una sensación de vulnerabilidad que se extendió a cada rincón del planeta. ¿Te está gustando este video? Déjame hacerte una invitación especial. Suscríbete y activa la campanita. Después del 11 de septiembre, el mundo entero comprendió que ninguna generación estaba a salvo de presenciar tragedias que definieran su tiempo. Pero la historia no se detuvo ahí. Los años siguientes trajeron nuevas catástrofes que golpearon con fuerza a cada sociedad, recordándonos una y otra vez que la vulnerabilidad humana no conoce fronteras. Uno de esos momentos ocurrió en diciembre de 2004, cuando un devastador tsunami arrasó las costas del sudeste asiático. En cuestión de minutos, olas gigantes de hasta 30 metros de altura golpearon playas, ciudades y aldeas enteras. La magnitud del desastre fue indescriptible. Más de 200.000 personas perdieron la vida. Familias enteras fueron borradas del mapa en un abrir y cerrar de ojos. El mundo entero observó con incredulidad cómo la naturaleza demostraba un poder implacable. Para la generación que creció viendo aquellas imágenes en televisión e internet, el tsunami fue un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida. Los videos caseros, grabados por turistas y locales, mostraban el momento exacto en que el mar se tragaba todo a su paso. Esas imágenes se volvieron virales en una época en la que el Internet apenas comenzaba a conectar al planeta. Por primera vez, millones de personas vieron una tragedia de tal magnitud casi en tiempo real. Solo un año después, en 2005, otra catástrofe sorprendió al mundo, el huracán Katrina en Estados Unidos. La ciudad de Nueva Orleans quedó prácticamente sumergida bajo el agua. Miles de personas quedaron atrapadas en sus casas, en refugios improvisados o incluso en los techos de los edificios, esperando ser rescatadas. El huracán no solo dejó destrucción material, sino que también expuso las profundas desigualdades sociales y raciales del país. Las imágenes de familias enteras abandonadas a su suerte recorrieron el planeta, provocando indignación y tristeza. Aquella generación aprendió que no siempre es la naturaleza la que nos pone de rodillas, sino también los errores humanos, la falta de previsión, la corrupción y la indiferencia. Katrina se convirtió en una herida abierta para Estados Unidos, una herida que aún hoy se recuerda como uno de los peores desastres humanitarios de su historia. Y si hablamos de momentos que sacudieron la conciencia colectiva, no podemos olvidar lo ocurrido en marzo de 2011 en Japón. Un terremoto de magnitud 9, uno de los más potentes jamás registrados, provocó un tsunami que arrasó con todo en su camino. Pero la verdadera pesadilla vino después, cuando la planta nuclear de Fukushima sufrió una serie de explosiones que liberaron radiación al ambiente. El mundo entero observó con pánico cómo una potencia tecnológica como Japón, reconocida por su disciplina y preparación, se enfrentaba a un desastre nuclear comparable al de Chernóbil. La combinación de desastre natural y crisis tecnológica dejó una huella imborrable. Para la generación que vivió ese suceso, Fukushima representó el temor de que incluso los avances más sofisticados pueden fallar ante la fuerza incontrolable de la naturaleza. En los últimos años, otra tragedia global puso a prueba a todas las generaciones: la pandemia de la COVID-19. A finales de 2019, un virus comenzó a propagarse desde una ciudad en China, y en cuestión de meses, todo el planeta estaba paralizado. Calles vacías, escuelas cerradas, hospitales colapsados y millones de vidas perdidas se convirtieron en la nueva realidad. Para la generación más joven, fue la primera vez que experimentaron una crisis mundial que interrumpía por completo sus vidas. Para los adultos fue un recordatorio de la vulnerabilidad humana frente a lo invisible. Y para los mayores, la pandemia trajo memorias de guerras y crisis pasadas. Cada generación quedó marcada por el miedo, la incertidumbre y también por la esperanza de superar la adversidad. La pandemia no solo fue una tragedia sanitaria, sino también emocional y económica. Millones perdieron seres queridos sin poder despedirse, y millones más perdieron empleos y estabilidad. El mundo entero vivió en carne propia lo que significa que una tragedia global borre cualquier frontera. Pero incluso en medio de la desesperación, surgieron gestos de solidaridad que recordaron a la humanidad que no todo está perdido. Personas ayudando a vecinos, médicos trabajando sin descanso y familias encontrando nuevas formas de estar conectadas en la distancia.
Esta tragedia global dejó cicatrices profundas, pero también enseñanzas sobre resiliencia, cooperación y empatía. Desde el hundimiento del Titanic hasta la pandemia mundial, los seres humanos hemos aprendido una y otra vez que la historia no siempre avanza con calma. Muchas veces lo hace con golpes que cambian el rumbo de todo lo que conocíamos, y en medio de estos sucesos siempre aparece la misma pregunta: ¿qué aprendimos? La respuesta varía según la época y el contexto, pero en el fondo siempre hay un mensaje de resistencia, de esperanza y de la capacidad de levantarnos aún después de las caídas más duras. Cuando miramos hacia atrás, descubrimos que las tragedias no solo nos duelen, también nos definen. Cada generación encuentra en su tragedia un espejo de lo que es y de lo que puede llegar a ser. Los que vivieron el Titanic aprendieron sobre humildad, los que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial entendieron el valor de la paz. Quienes presenciaron el asesinato de Kennedy comprendieron la fragilidad de la política. Los que vieron caer el Challenger aprendieron sobre los riesgos de soñar, y los que vivieron el 11 de septiembre comprendieron el alcance del terror y la necesidad de unidad. Las generaciones más jóvenes recuerdan la pandemia como su tragedia definitoria, un momento que evidenció nuestra conexión global. Las tragedias nos marcan, enseñan y nos invitan a no olvidar, a aprender y a construir un futuro mejor. Aunque no podemos preverlas, sí podemos decidir cómo enfrentarlas. ¿Cuál crees que ha sido la tragedia que más marcó a tu generación? Déjalo en los comentarios y suscríbete para seguir explorando historias que definieron a la humanidad.